Reporte 100. La documentación que publicó Dolia Esteves en su columna, y le agradezco a Dolia que nos tome una llamada de teléfono desde la capital de los Estados Unidos, Washington. Dolia, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Al auditorio. ¿Quién es este joven Víctor Alberto Barreras Castro que usted documenta en su columna? Pues mira, yo no lo conozco, no sé quién sea realmente, más Sí. allá de lo que ha surgido a partir de que fue nombrado cónsul en Las Vegas el 20 de septiembre del 2019. Sí. Su nombre es Alberto Barreras Castro, fue nombrado cónsul en Las Vegas, el anuncio lo hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo a este documento que yo publiqué en el sitio, sin embargo, el día de ayer, un documento de 29 páginas, un documento jurídico, él fue acusado en el 2011, fue acusado del delito de estupro, Sí. que son relaciones sexuales con menores de edad. Y de acuerdo a este expediente que obra en mi poder y que publiqué íntegro el día de ayer, es el expediente número 141-2011, se giró una orden de aprehensión que se ejecutó el mismo día. Se le acusó concretamente de haber tenido relaciones sexuales, de haber engañado a una menor de 14 años con el propósito de tener relaciones sexuales. Él en ese momento, en 2011, tenía 24 años. Sí. Y bueno, es lo que se sabe hasta... El documento causa, digamos que a mí hasta terror me tocó sentir cuando leí el documento de cómo esta orden de aprehensión que autorizó un juez y la investigación que hace el Ministerio Público documenta los testimoniales de esta jovencita de 14 años. Era su profesor en la secundaria, su profesor de inglés, y cómo la va envolviendo hasta que se la lleva a Pueblo Yaqui a sostener relaciones sexuales en una casa de su familia. Así es. Toda esa evidencia que se basó pues en un cuerpo de evidencia muy amplio y convincente, lo que acreditó el juzgado, pues son testimonios en primer lugar pues de la madre de la víctima, después del padre de la víctima, de la tía madrina de la víctima, y de una serie de dictámenes que se realizaron por parte de peritos que determinaron pues daño físico, el desgarre del himen a causa de una agresión sexual, y exámenes psicológicos de que la niña pues quedó muy mal, muy nerviosa, muy trastornada. Todo eso está documentado en este documento jurídico legal. Ahora, él no pisó la cárcel, Dolia. Él fue arrestado, sí. Salió, según la información que yo tengo, fue arrestado el 6 de mayo de 2011 y salió pagando una fianza. Sí, pagó una fianza y quedó en libertad. Sí. Pero quedó bueno, en libertad. Los hechos, el acto sexual ilegal se llevó a cabo el 7 de enero de 2011. Sí. Y el proceso legal se extendió hasta mayo, porque pues, los procesos legales se prolongan, pero al día siguiente del acto del día que se cometió el delito de estupro, la madre fue a presentar la acusación, la denuncia formal ante el juzgado, lo cual es admirable, ¿no? Porque tú sabes que el 99% de los delitos sexuales, sobre todo contra menores, también contra mujeres mayores, pero particularmente quedan sin denunciarse. Sí. Y el hecho de que la madre lo denunció, pues hay que celebrarlo, ¿no? Porque más madres deben de hacerlo. Sí. Y pues qué bueno que lo hizo, y ahí está la evidencia en este documento. Ahora, Dolia Esteves, en cualquier trabajo en México le piden a uno carta de no antecedentes penales. Supongo yo que para un cargo tan delicado como el de cónsul de México en Las Vegas, en un cargo de la Cancillería, se debió haber solicitado una carta de no antecedentes penales. Él, pues evidentemente con este documento se demuestra que tiene antecedentes penales. ¿Por qué la Cancillería no se dio cuenta de que este hombre tenía antecedentes penales por un delito, pues digamos que
grave. Sí, es un delito muy grave. Lo que me dicen a mí, yo mira, aquí quiero dejar muy claro ante ti y ante el auditorio que yo no soy abogada, ¿no? Sí. Que yo no estoy ni pretendo desahogar o debatir este asunto en el plano jurídico, ni mucho menos, sino en el plano ético. Sí. Lo que yo entiendo, según las versiones que he recibido de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la carta que envió sin embargo, Roberto Velasco Álvarez, el director general de Comunicación Social de la Secretaría, es que no encontraron, es la justificación que ellos hacen, que no encontraron ningún antecedente penal de acuerdo a las autoridades del Estado de Sonora, lo cual es muy cierto, o puede ser muy cierto. Yo no pongo en duda porque lo que pasa es que cuando no hay una condena, cuando no hay un fallo condenatorio, sí. no se abre o sea, el individuo, el indiciado no se le abre un expediente penal, sino lo que sí tiene este individuo es un antecedente procesal. Claro. Que quiere decir que sí hubo una causa legal, una querella, una demanda contra él en el juzgado cuarto penal de Cajeme, y sí tiene antecedentes. O sea, no hubo sentencia porque... No hubo sentencia. Antes de llegar a la sentencia, ¿hubo alguna reparación del daño o la ley marcaba algún tipo de beneficio para él y obtuvo su libertad pagando una fianza? Porque sí. Supongo yo que hubo algún acuerdo con la familia. Sí, eso todo lo suponemos. Sí. Aquí lo único que lo que puedo dar constancia es de este documento de 29 páginas, que como tú mismo lo acabas de indicar y que bueno que lo leíste completo y que ojalá más gente lo pueda leer para que opinen con fundamentos, es que se cometió un delito. Sí. Que no hay duda de que se cometió un delito mayor, estupro, contra una menor, contra una víctima, y que así lo acreditó un juzgado. Sí, Más allá de eso, obviamente no existe ahorita, no está en marcha un proceso legal ni mucho menos, sino que es un tema ético. O sea, y qué bien que el secretario Ebrard dijo que lo iba a investigar un comité ético y de prevención de conflictos, porque sí es un tema ético, no jurídico, y en ese ámbito es donde yo quiero debatir esto. Hay que preguntarle al auditorio si cree que una persona con estos antecedentes procesales, con esta evidencia que presenta este documento de 29 páginas, merece representarnos en Las Vegas o en cualquier país o en cualquier lugar del mundo. Exactamente, y además, cualquier delito de estupro o de violación o de abuso a menores es grave, pero aún es más grave cuando media una autoridad sobre el menor. En este caso, la autoridad del profesor sobre un menor todavía es, desde mi punto de vista, aún con un agravante adicional, Dolia Esteves. Sin duda. Aquí lo hemos visto en Estados Unidos. Recientemente hubo un super escándalo porque el caso de Jeffrey Epstein, un millonario que terminó suicidándose en la cárcel, en la prisión en Nueva York hace un par de meses, porque fue acusado de dirigir una extensa red clandestina de sexo con menores. Entonces, él, un hombre muy poderoso, de más de 60 y tantos años, engañaba a estas niñas y básicamente las raptaba y se integraban a su red de sexo con menores. Entonces, sí, de por sí el hombre ejerce poderes sobre la mujer de autoridad, sí. Pero cuando es tu jefe o es tu profesor o es tu conductor, o lo que tú quieras, tu coach, como el escándalo de las niñas de gimnasia. O sea, hay muchos casos en que los hombres con autoridad sobre las mujeres, y sobre todo si las mujeres son jóvenes, explotan eso, abusan de la niña, y la niña no puede resistir o no tiene la capacidad psicológica para resistir la fuerza de un hombre que tiene autoridad sobre ella. Y este fue el caso de
el caso que nos ocupa en este momento. Sí, de hecho, yo insisto, es espeluznante la relatoría que hace ahí en este documento judicial la autoridad que lo indició a este hombre de cómo la niña y las familiares de la menor narran los hechos de cómo ocurrieron. Bueno, finalmente está suspendido el nombramiento. Esperemos darle seguimiento a este tema en lo sucesivo, a ver qué va a ocurrir con digamos que funcionario suspendido de la Cancillería. Dolia Esteves, muchas gracias por tomar la llamada, muchas gracias por tu generosidad de compartir esta información con Uniradio Noticias. Muchas gracias a ti y buenos días. Buenos días, Dolia Esteves. El reportaje, la crónica de Dolia Esteves, la columna, está publicada en el portal sinembargo.mx de Jorge Cepeda Patterson. Ahí puede encontrar usted el documento completo. Reporte 100.